Hola amigos y amigas de su programa Perspectiva Global. Nuevamente estamos con ustedes compartiendo interesantes contenidos de esta semana. Claro, y no podemos dejar de abordar temas de interés. En esta ocasión vamos a tener en nuestro programa una interesante entrevista con el reciente electo decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el profesor Antonio Siriaco, con el cual abordaremos la perspectiva económica nacional e internacional, así como también el impacto que está teniendo la posible recesión de Estados Unidos a nivel mundial. Así, entre otros temas, serán debatidos en esa importante entrevista. De la misma manera, tenemos un interesante reportaje sobre lo que fue la exaltación de David Ortiz al Salón de la Fama de Cooperstown en Estados Unidos, que culminó con una interesante celebración artística, un evento que fue aplaudido por mucha gente y valorado. Así que ese también es otro contenido, además de nuestra acostumbrada sesión internacional con Miosotis, reportajes sobre los temas legislativos y la aprobación de leyes en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados, entre otros aspectos. Así que no se muevan de sus asientos para que continúen con los contenidos de su programa Perspectiva Global. Con la característica alegría y pasión de los dominicanos y la presentación de connotados merengueros, la ciudad de Cooperstown vibró de emoción al celebrar la exaltación de David Ortiz al Salón de la Fama del Béisbol con el evento Cooperstown Dominican Latin Fest. Más de 5,000 dominicanos, estadounidenses, latinoamericanos y fanáticos de todo el mundo de David Ortiz se dieron cita en el Brewery Ommegang en Cooperstown, Nueva York, donde disfrutaron de la música de los merengueros Fernando Villalona y Sergio Vargas. El evento, en el que además se presentaron los DJ Adonis, el exponente urbano El Alfa y el salsero Gillo Sarante, tuvo que ser finalizado antes de la hora prevista por una tormenta eléctrica y lluvia en la ciudad de Cooperstown. Pero aún así, los presentes y televidentes pudieron disfrutar de la contagiosa música del Mayimbe y el Negrito de Villa Altagracia. Desde las 8 de la noche del domingo, una gran multitud coreaba el nombre de Big Papi, emocionados tras haber ingresado al Salón de la Fama del Béisbol. Un logro que no solo regocijó a los dominicanos, sino a miles de seguidores del ex jugador profesional del béisbol de Grandes Ligas. Saludos, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en Cooperstown representando, y tú sabes que para mí los niños son 10 honrones en vez de uno, por niño. Así que mucha bendición, tú sabes que yo siempre vivo entregado con mis muchachos. Hay mucha gente que de verdad necesita ayuda de nosotros. Y nada, hoy me hicieron Cooperstown, ahora voy a hacer Cooperstown ahí. Un momento de gran emoción se vivió cuando Fernando Villalona interpretaba la canción Mi Pueblo y David Ortiz subió a tarima ondeando la bandera dominicana, despertando el sentir patriótico de la diáspora dominicana y los compatriotas que viajaron para acompañarlo a este gran evento. También cuando el ex pelotero de Grandes Ligas, Alex Rodríguez, subió a tarima con la bandera en mano para acompañar a David Ortiz y bailó un merengue de Fernando Villalona. En esta ocasión tenemos una entrevista con el profesor eminente, el doctor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Economía, Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A continuación, la primera parte de esta interesante entrevista, donde debatimos temas de alto interés sobre la economía nacional e internacional. Saludos, mi nombre es Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y estamos aquí prestos a cualquier tipo de pregunta y sugerencia
que puedan hacer. Bueno, en primer lugar, nosotros en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hemos construido, realizado una carrera académica desde 2 veces director del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, régimen académico con la incorporación de carreras nuevas, como el caso, por ejemplo, de negocios internacionales, la carrera de ciencia de los datos y estadísticas, que son carreras importantes, ¿no? Carreras que van a conectar aún más a esta facultad con la sociedad dominicana y que le van a permitir a los jóvenes básicamente tener una oferta curricular nueva, muy vinculante con las demandas del mercado. Eso es muy importante porque esto obviamente permite que la facultad y la universidad esté vinculante con todas las transformaciones que se dan disruptivas en este contexto de una cuarta revolución. Pero también en el aspecto del cuarto nivel, el aspecto del posgrado, nosotros también tenemos una carpeta de importantes maestrías que van también a conectar aún más, como he dicho, a nuestra universidad y nuestra facultad con la sociedad. Tenemos ya para presentar a toda la comunidad de la sociedad dominicana, profesionales, profesores que se quieran seguir actualizando, la carrera de inteligencia de negocios, que es algo sumamente demandante en un mercado como el que estamos viviendo hoy en día. Igualmente vamos a seguir fortaleciendo las áreas de las ciencias sociales con la carrera de ciencias sociales, en este caso sociología, y otro tipo de carreras que son de una forma u otra demandantes por nichos de mercado de profesionales. También vamos a crear una maestría en ciencia de los datos, no solamente la carrera, sino una maestría. Y además en el área de los doctorados tenemos también una oferta importante, ya doctorados propios y en algunos casos con universidades extranjeras, como es el caso, por ejemplo, el doctorado en estadística, el doctorado en estadística y inteligencia artificial, doctorado en estadística teórica, de manera que son espacios y nichos que vamos nosotros a llenar, porque muchos de estos profesionales incluso son contratados fuera. Igualmente también tenemos la maestría en pensiones y análisis actuarial, que muchos profesionales que trabajan en toda la seguridad social no están capacitados en esas áreas, y muchos, en su gran mayoría de los que están allí, son extranjeros de países sudamericanos y países básicamente de México. De manera que en ese aspecto nosotros tenemos ese conjunto de acciones que ya comenzamos a llevarla a cabo. Pero también en la parte de la investigación nosotros vamos a crear nuevos espacios que permitirán la incidencia aún más de nuestra facultad. Vamos a crear un observatorio sobre estadística y análisis de datos para recoger informaciones y así auscultar una serie de temas que se discuten en la sociedad dominicana, que piensan los dominicanos, y vamos a recoger esa información en un documento y vamos a presentar 2 documentos al año, una especie de radiografía de la sociedad dominicana y qué piensan los dominicanos en diferentes áreas, qué piensan los dominicanos de la corrupción, qué piensan los dominicanos de la economía, qué piensan los dominicanos obviamente de temas tan importantes como la reforma policial. Es decir, nuestra facultad en este cuatrenio va a hacer mucho énfasis en esos aspectos, pero también hay 2 aspectos importantes que nosotros vamos a seguir impulsando, que es el tema de la calidad docente, el tema de la calidad en los programas, de la certificación en las áreas productivas, como son las áreas de progrado, pero también en la acreditación internacional, que es un componente importante que permite la conexión de la facultad, de la universidad con el resto del mundo, pero también permite esa movilidad profesoral, esa movilidad estudiantil
con las mejores universidades del mundo. De manera que es un programa integral, es un programa que tendrá como una palanca de impulso un plan comunicacional, que es muy importante. Lo que no se comunica es como lo que no se sabe. De manera que eso será un elemento fundamental que va a impulsar nuestras actividades, y la sociedad dominicana conocerá cada una de las actividades que se realizan en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Obviamente que nosotros tenemos ya incluso, y lo hicimos cuando fuimos director de la Escuela de Economía, pero tenemos dos importantes institutos de investigaciones, uno vinculante con el género, que es una parte transversal, pero también tenemos el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, que ese instituto lo vamos a reforzar y vamos incluso a crear dentro del instituto el Observatorio sobre la Realidad Social Dominicana, y a partir de ahí nosotros vamos a hacer informes sobre la economía dominicana, básicamente en los mismos periodos que el Banco Central presenta sus informes. Es como un informe que va a generar un contrabalance sobre la base de la perspectiva de la academia. Es decir, cada 3 meses la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales va a tratar temas trascendentes de la economía dominicana para generar todo una especie de opinión pública desde la academia que permita, obviamente, a los dominicanos y dominicanas tener puntos de vista que muchas veces pueden coincidir, pero que otras veces pueden tener diferencias. Y lo importante en esta sociedad son básicamente las opiniones dentro de la diversidad. De manera que yo creo que en ese sentido nosotros, y fue uno de los pilares de nuestro programa que le presentamos a los guardianos y guardianas en todo el territorio nacional y también a la sociedad dominicana. Nuestra facultad, obviamente, que va a activar todos los centros e institutos de investigación para ponerlo a servicio de la sociedad dominicana. Ahora vamos a un interesante bloque de anuncios comerciales. No se muevan de sus asientos. Amigos y amigas, continuamos con la segunda parte de la entrevista con el profesor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Economías, Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, siempre es importante saber que la economía dominicana está muy vinculante con el ciclo de la economía norteamericana. Y los motores básicamente del crecimiento, las actividades que constituyen motores del crecimiento en la economía dominicana están también muy vinculantes con la actividad económica en los Estados Unidos. Si en los Estados Unidos, como técnicamente se ha decretado, porque el crecimiento durante los últimos 2 trimestres ha sido negativo y hay una recesión técnica y eso tiene un impacto en el empleo, claramente que eso afecta a las remesas de los dominicanos o de la diáspora dominicana que envían desde ese país, desde esa zona. Y eso tiene una repercusión muy importante en la República Dominicana, porque la República Dominicana recibe ya más de 9.000 millones de dólares en remesa. El año pasado recibió, en plena pandemia, después de la recuperación, 10.400 millones de dólares. Si allí hay recesión, eso significa que menos dominicanos encuentran empleo y como consecuencia los niveles de remesa tienden a un proceso de ralentización o de desaceleración o disminución. Eso es uno. Pero también, si nos vamos al sector turismo, la gran mayoría de los turistas que vienen hacia la República Dominicana, de los visitantes, vienen precisamente de la zona de los Estados Unidos. Por lo tanto, hay un proceso también de menos llegada de visitantes o de turistas que vienen de Estados Unidos, y eso afecta también la economía dominicana, pero también las exportaciones de zona franca, que en su gran mayoría van a ese mercado.
Y si allí hay un proceso de desaceleración o de recesión de la economía, entonces significa que la demanda de productos dominicanos en ese mercado se disminuye. Por lo tanto, generalmente el crecimiento o lo que ocurre allí o la recesión tiene un impacto importante en la economía dominicana. Hay que dar un dato para que la gente se entere. Por cada 1% en que crece la economía norteamericana, esta economía crece 1.6. O al revés, si esa economía tiene una caída, obviamente que por cada 1% que esa economía básicamente decrece, este lo hace en 1.6. De manera que siempre es importante darle seguimiento a lo que ocurre en Estados Unidos. Si las cosas allí van mal, en la República Dominicana se va a reflejar también en un proceso de desaceleración de las actividades económicas, porque un componente importante de nuestra actividad va a ese mercado. De manera que las últimas noticias de los últimos informes que ha dado el Departamento del Comercio de Estados Unidos no son halagüeños, no son noticias que pueden ser quizás y recibirse como positivas para la República Dominicana, todo lo contrario. Ojo, porque claramente eso es un indicador de que nuestra economía podría posteriormente presentar un proceso aún mayor de desaceleración. La economía dominicana, a principios de año, el mismo Banco Central pronosticó un crecimiento de un 6%, pero cada vez que avanzan los meses y hay correcciones de ese crecimiento, es hacia la baja. Por lo tanto, ya el último pronóstico indica que la economía dominicana no va a crecer un 6, va a crecer un 5. Y si se acentúa esa tendencia, claramente también que el pronóstico habrá que reconsiderarlo, pero hacia la baja. Hay que esperar porque técnicamente todavía dentro de los economistas no hay un consenso, vamos a decir, absoluto sobre lo que es la recesión. Para algunos economistas, recesión es cuando durante 2 trimestres hay un crecimiento con respecto al anterior que es negativo. Y ya eso ha ocurrido en el caso de los Estados Unidos. Tanto el último trimestre dio negativo y el anterior con respecto al anterior dio negativo. Ahora, ¿cuál es todavía la duda que hay? Es que todavía el mercado de trabajo en los Estados Unidos está creando empleo. Entonces, al crear muchos empleos, incluso los mismos datos más recientes del Departamento Laboral de los Estados Unidos indica que la economía norteamericana creó 376,000 empleos. Entonces, eso fue un dato que incluso sobrepasó las expectativas del mercado de los analistas. Entonces, todavía el mercado de trabajo de Estados Unidos es un mercado prácticamente de pleno empleo, porque la tasa de desempleo en los Estados Unidos es de 3.6, por lo tanto es muy baja, a pesar de que la economía ha venido desacelerándose. Por lo tanto, por eso es toda la discusión que hay en Estados Unidos por la situación de que, si bien es cierto que la economía se ha desacelerado, pero ese proceso de desaceleración no se ha reflejado aún en el mercado de trabajo, que ha hecho que la tasa de desempleo suba. No, todo lo contrario, la tasa de desempleo se mantiene baja y por eso hay que esperar para obviamente ver cuál sería el impacto neto de este proceso de desaceleración, de recesión en términos del crecimiento del producto y su impacto en el mercado de trabajo. Bueno, en el caso de la República Dominicana la situación es muy compleja, porque hasta ahora el gobierno lo que está tomando medidas es prácticamente restrictiva y de contención a los choques externos. No son políticas expansivas que te impulsen el crecimiento, todo lo contrario. Entonces lo que tú vas a ver es que en la economía dominicana su tendencia no es a crecer, es precisamente a desacelerarse.
En primer lugar, la política monetaria es una política restrictiva que está impulsando hacia el alza las tasas de interés. Cuando se incrementa la tasa de interés, eso encarece el crédito. Y al encarecerse el crédito, eso hace que la gente vaya a tomar menos prestado. O si toma prestado, va a ser mucho más costoso. Por lo tanto, la gente ralentiza la demanda de préstamo. Pero a su vez, eso reduce la inversión. También a su vez eso reduce el consumo privado. Y son dos componentes importantes, tanto el consumo como la inversión, en el crecimiento de la economía. Por lo tanto, cada vez que la Reserva Federal de los Estados Unidos incrementa su tasa de los fondos federales, que es su tasa de política monetaria, que es su tasa de referencia, eso entonces tiene repercusión en la economía dominicana y el Banco Central, para que no se amplíe la brecha del diferencial de tasa de interés entre la de Estados Unidos y la de la República Dominicana, para que no salgan los capitales, obviamente que lo que hace es que incrementa su tasa de política monetaria. Al incrementar su tasa de política monetaria, hace que el resto de los intereses en el mercado financiero se incrementen, y eso claramente que afecta dos variables, como te he dicho, la inversión y el consumo. Y eso es una política que se viene acentuando, es decir, hay un cambio, un punto de inflexión en todo el ciclo de la política monetaria, de una política monetaria acomodaticia, expansiva, se ha pasado a un ciclo de una política monetaria restrictiva. Pero también la política fiscal, hay poco margen. La política fiscal, todas las recaudaciones y la mejora en las eficiencias o los incrementos en las recaudaciones producto de la inflación, porque la inflación lo que hace es que aumenta los valores y favorece al gobierno en el sentido de que incrementa sus recaudaciones. Todos esos recursos se han ido para evitar que los precios se incrementen, el precio de la gasolina, el precio de los alimentos, el precio del fertilizante. Entonces eso ha hecho que el gobierno ha tenido que incrementar los subsidios y los apoyos y las transferencias directas a las familias, con un cheque de 1.500 pesos, la tarjeta Supérate. Y entonces esa situación claramente, más que ir esos recursos al gasto de inversión que aumenta la capacidad productiva, todo lo contrario, el gasto de inversión se ha disminuido de un 13 a un 8.5. Y trae eso como consecuencia que también la política fiscal es restrictiva. Por lo tanto, el resultado de ambas políticas trae como consecuencia una desaceleración de la economía. Por eso es que la economía va a tender obviamente a la desaceleración. Todo eso está supeditado claramente a un contexto externo, eso es claro. Una economía como la dominicana depende mucho del exterior, y en la medida que no se resuelva el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, los mercados más importantes, el mercado de los carburantes, de los hidrocarburos, de los combustibles, seguirán altos y muy volátiles. Pero también el mercado de las materias primas agropecuarias, tomando en consideración que Rusia es un gran productor de trigo, que Ucrania es un gran productor de aceite comestible, de maíz y otro tipo de commodities agropecuarios, y esos mercados también se van a mantener con precios altos. Eso afecta los costos de producción dominicanos. Hay que importar petróleo, hay que importar gas, hay que importar carbón mineral, y esos precios se han triplicado. Hay que importar maíz, hay que importar soya, hay que importar trigo y harina de trigo para hacer el pan, para dar alimento al pollo, dar alimento a los cerdos, que son prácticamente los productos de la dieta básica en la República Dominicana. Se incrementan los fertilizantes y todo hace que el coste de la canasta básica se incremente mientras se mantengan esas tensiones en los mercados internacionales. Esa es la realidad. Y entonces el gobierno no controla eso y tiene sencillamente que establecer programas que mitiguen esos efectos en los diferentes mercados y que eso no se le transfiera al consumidor final. Eso es lo que está ocurriendo. Hay situaciones que son muy coyunturales, que se aparecieron ahí. Es el mundo de un mundo lleno de incertidumbre. Tú no controlas lo que pueda ocurrir al lado tuyo. Entonces nadie esperaba el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces los gobiernos están así.
están a la defensiva, y lo que están dando es subsidio. Lo que hay que esperar que un problema político que generó un problema económico, con un problema sanitario generó un problema económico, eso se resuelve en el ámbito político. La República Dominicana es un país pequeño, es un país que, como me decía un amigo, no pinta nada en ese concierto, ¿no? Entonces allí está la espera supeditada a una solución política. Pero también está la Unión Europea, sí. Es un problema complejo. Alemania, que ha sido el motor de la Unión Europea desde el año 1991, mes tras mes, nunca había tenido un déficit en su balanza comercial. Eso es increíble. Desde el año 1991, cuando se reunificó las Alemanias, mes tras mes tenía un superávit en la balanza comercial. Y este conflicto, Rusia-Ucrania, que han disparado básicamente el combustible más importante de Europa y en Alemania, que es el gas natural. Y por primera vez desde esa época aparece Alemania con un déficit en su balanza comercial. Es decir, que está importando más de lo que está exportando. Pero también la Unión Europea. La Unión Europea como unión, como bloque, generaba superávit. Esa es la causa, en parte, de que el euro se haya despreciado con respecto al dólar. Porque esa situación le ha quitado competitividad a la zona euro y entonces ha hecho que el euro se haya despreciado. Entonces, claramente que el euro es una moneda que ha sido fuerte, que desde su creación siempre tuvo mucho mayor valor que el dólar. Sin embargo, ahora, con esta situación, ha perdido valor y se ha depreciado como moneda. Y eso también le afecta a la República Dominicana desde el punto de vista de los turistas que vienen desde la Unión Europea, porque para un europeo salir es mucho más costoso. Y deben de saber que ellos vienen a una zona donde predomina el dólar y no el euro. De manera que son elementos complejos. Los gobiernos tienen poco margen y lo que prácticamente están viendo el cortoplacismo de tratar de que los efectos que se están generando en el mercado internacional afecten lo menos posible. Afecten lo menos posible socialmente y políticamente. Y en ese sentido, la mayoría de los gobiernos lo que están dando es subsidio, como el gobierno actual. En Estados Unidos, el presidente Biden tuvo que, en algunos lugares, impulsar rebaja a los impuestos a los combustibles, a las gasolinas, para mitigar un tanto la inflación. De manera que es una situación compleja y los gobiernos en este contexto tienen poco margen para tener una política proactiva. Las políticas ahora mismo que tú estás viendo, que estamos viendo en todos los gobiernos, es una política reactiva, de reacción ante situaciones que se están presentando. Bueno, la creación de empleo digno va a depender mucho de cómo nosotros vayamos haciendo correcciones al modelo económico dominicano. O sea, el modelo económico dominicano es un modelo cuyas actividades más importantes en muchos casos no demandan de grandes conglomerados humanos con destrezas, con capacidades. Para tú trabajar en el sector turismo no necesitas tener un doctorado, un PhD. Entonces, nosotros tenemos que ir básicamente con una política de desarrollo productivo. Aquí se ha olvidado mucho la política de desarrollo productivo, que fue el éxito de los países asiáticos y de los países China, Taiwán, Corea del Sur. Si bien es cierto que fueron países que aplicaron un proceso de impulso a la industrialización, pero a su vez, y de promoción de las exportaciones, pero a su vez crearon políticas intermedias, meso, como se dice en economía, de desarrollo productivo, de fortalecimiento obviamente del aparato productivo y con una política transversal de desarrollo de la educación en sus diferentes vertientes, pero básicamente en la vertiente intermedia de técnico vocacional, y crearon toda una masa obviamente de capacidades que permitió en un momento determinado absorber
o ser absorbido por ese sector industrial que se fortaleció mediante política productiva de fortalecimiento del desarrollo industrial. Entonces eso permitió que esas economías tuviesen, ¿verdad?, sectores de punta en un mundo donde prácticamente la tecnología tiene un dominio prácticamente esencial. Y por eso tú observas que se desarrollaron la industria automotriz, la industria, por ejemplo, de las telecomunicaciones, la industria de la tecnología, y tú encuentras, en el caso, por ejemplo, de Corea del Sur, que comenzaron con industria ligera. En el caso, por ejemplo, de Hyundai comenzó haciendo vehículos ligeros, sin embargo hoy es una industria tan fuerte automotriz que ha desplazado en parte en mucho mercado a Japón, con el caso de la Toyota. Pero también tú observas que es una industria que hace astilleros, hace barcos, pero también en el caso del teléfono móvil, Samsung. Y Samsung hoy en día, por ejemplo, las ventas de Samsung son por mucho el PIB de la República Dominicana. Solamente una empresa tecnológica. Todo eso fue fruto de políticas públicas de fortalecimiento para el desarrollo productivo, concomitantemente con el fortalecimiento de la educación a nivel intermedio de la formación técnico-profesional. Y nosotros tenemos que emular eso. Y hasta que no hagamos eso, obviamente vamos a tener tipo de industria de baja intensidad tecnológica. Pero lo más importante es tener ya esa ley, tener esa independencia, saber que todos nosotros somos parte de la solución. Hemos estado muy conscientes de que esta importante ley debe ser debidamente aprobada. Y la comisión ha hecho su trabajo, continuar abordando estos temas que son fundamentales. Si nosotros no atendemos a las personas que tienen, digamos, vulnerabilidad, entonces nosotros no podremos tener un buen país. Hasta aquí, amigos y amigas, fueron los contenidos de esta semana de su programa Perspectiva Global, en la cual hemos compartido interesantes reportajes, entrevistas sobre el acontecer nacional e internacional, así como también la perspectiva de la economía dominicana a lo largo de este año. Nos vemos la próxima semana, como de costumbre, aquí en Activa TV, a través de Bávaro Televisión, y en nuestras cuentas de redes sociales, Instagram, Facebook, así como también en YouTube. Hasta luego.